Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Lutero en Español. Y estoy muy feliz porque hoy es el primer día que traigo un podcast al canal. Y me encantan los podcasts, en verdad me encanta mucho porque es una manera muy sencilla de comunicar, una manera muy interesante de dar a conocer la opinión que uno tiene. Y me encantan también porque me ayudan a ahorrar mucho tiempo, porque, bueno, personalmente cuando estoy arreglando la casa, cuando estoy cocinando, me encanta escuchar podcasts. Creo que eso es una manera muy buena de ahorrar tiempo y sí, de aprovecharlo. Y bueno, aquí en el canal estaba pensando traer un podcast primero hablando acerca de toda la situación racial que está pasando en Estados Unidos y que de alguna manera estalló, por decirlo así, en otras partes del mundo. Pero hay otro tema que me parece muy interesante para tratar antes de tocar ese tema, y es toda la temática que está sucediendo acerca de la protesta y especialmente la protesta violenta. Esta es una situación que no es nueva para nada, pero bueno, sabemos todos de la situación de las diferentes protestas en Estados Unidos, también en Colombia, en Sudamérica, en Chile, cómo varias protestas se han ido prolongando en los países durante este último tiempo. Y bueno, quiero decir primero que este no es un tema nuevo. A veces con los medios de comunicación, las redes sociales, pareciera que todo fuera nuevo, como fuera algo que primera vez que estaba sucediendo. Pero esto es un tema muy antiguo, muy viejo. Pero creo que sería muy interesante poder discutirlo y poder pensar en algunas cosas y meditar en ellas. Primero que todo quisiera decir que personalmente estoy muy de acuerdo con la protesta como herramienta de simplemente ser capaces de levantar nuestra voz frente a situaciones que son injustas o que no son correctas. Creo que en verdad es un derecho que todo ciudadano tiene de poder hacer, como traer y dar a conocer situaciones que están pasando y por las cuales cree que es justo luchar. De ahí que decir que la protesta violenta sigue siendo un derecho. Bueno, no estoy tan de acuerdo. Lógicamente creo que hay ciertos momentos o ciertos espacios en los que es válido protestar de forma violenta. Sin embargo, creo que quizás deberíamos tocar el tema un poquito más a fondo. Es mucho más profundo que simplemente pensar si es correcto o no el protestar violentamente. Pienso que una de las mejores maneras para tocar el tema es a través de preguntas que nos ayuden a pensar y meditar en todo esto. Y lo primero que quisiera preguntar es, ¿cuál es la meta para protestar violentamente? Y es muy interesante porque, siendo sinceros, muchas de las metas o muchas de las razones por las cuales las personas protestan violentamente son cosas justas. Por ejemplo, hace poco en Colombia se han levantado muchas protestas por el asesinato de un hombre por parte de la policía. Se levantó muchísimas sí, críticas, protestas, gente, muchas peleas entre la policía y civiles. Y claro, o sea, lógicamente es justo y es correcto poder pedir que haya justicia en estos casos, pedir de que haya verdaderamente justicia cuando las autoridades, la policía, las Fuerzas Armadas no usan correctamente la fuerza que se les da. Lógicamente, todas estas cosas son correctas. Luchar por los derechos de las personas, de los ciudadanos, por tener un mejor país, por sí, que el país avance positivamente. Creo que todo esto es una razón válida para protestar, para pedir que se cambie el país. Sin embargo, la segunda pregunta que quiero hacer es, ¿será que la protesta violenta es la mejor herramienta o la mejor manera para alcanzar dichas metas? Esas cosas que queremos ver, ese cambio en el país, esa justicia. Y lo pregunto porque, en mi opinión, muchas veces pareciera que la protesta en sí misma es el fin. Como que lo más importante es que se proteste, se vaya en contra de la autoridad. Y creo que eso es un poquito triste porque muchas veces, no estoy diciendo que en todas las personas, pero muchas veces se pareciera que fuera el fin de algunas personas, simplemente protestar, simplemente ir en contra de la autoridad, simplemente ir en contra de las cosas establecidas, por decirlo así. Y tenemos que pensar un poquito en esto porque si la meta es la protesta en sí misma, bueno, ya estamos ahí perdiendo totalmente el enfoque. Pero si la meta verdaderamente es alcanzar esas cosas que queremos ver en nuestros países, tenemos que meditar un poco si la protesta violenta es la mejor herramienta. Creo que uno de los pensamientos que más sirven como fundamento
para toda esta práctica es lo que dijo Maquiavelo, que el fin justifica los medios, que el fin que tú tengas, la meta que tú tengas, justifica totalmente las herramientas o las maneras en las cuales tú vas a alcanzar eso. Pero creo que viendo la realidad, viendo en verdad lo que pasa en el mundo, creo que las herramientas o los medios son igual de importantes que la meta, porque los medios mismos cargan consigo frutos que quizás se van a derivar muy lejos de lo que es la meta en realidad. Y digo todo eso porque hace poco encontré un artículo de un estudio que se hizo en Estados Unidos acerca de cuál era la reacción de las personas cuando habían grupos que protestaban de forma violenta. El resultado de todo este estudio mostró cómo la violencia, junto con la protesta, lo que hace es desfavorecer al grupo que la practica frente al público en general. Y la idea es poder animar a otras personas a ser parte de las causas por las cuales estamos luchando, pues ahí ya se está perdiendo una meta en sí misma, que es poder atraer a las personas a esto por lo cual estamos luchando. Otro punto muy importante es que una de las metas de la gran mayoría de protestas violentas es que se respeten y se hagan valer los derechos que todo ciudadano tiene. Pero a través de estas mismas protestas se están violentando los derechos de las comunidades, pero a través de estas mismas prácticas estamos violentando los derechos de otras personas. Por ejemplo, durante muchas de estas protestas hay destrucción a la propiedad pública y decimos, bueno, pues yo prefiero reconstruir con mis impuestos que tener que pagarle a los políticos corruptos. Claro, eso es entendible, pero la verdad es que una sola persona no es la que está pagando impuestos. Hay millones de personas que están contribuyendo y eso no significa que todas las personas quieran usar los impuestos de la misma manera. También en las protestas hay mucha destrucción de la propiedad privada. Esto demuestra que una minoría está pasando por encima de la democracia, está pasando por encima de las comunidades de las cuales ellos son parte. Entonces entramos en una dicotomía donde supuestamente la meta es hacer valer los derechos que tenemos como ciudadanos, pero por el otro lado yo mismo, a través de esta protesta violenta, estoy pasando por encima del derecho de los demás. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque, bueno, como decía al principio del podcast, ¿cuál es la meta en verdad? Ahora, hay un tema muy interesante que es que muchas personas afirman que gracias a las protestas violentas hemos podido ganar los derechos humanos que tenemos hoy en día. Y claro, hayan habido situaciones importantes en las cuales se protestó y que fueron necesarias este tipo de cosas, pero también tenemos que tener en cuenta que los derechos humanos surgieron por diferentes cosas y no solamente por protestas de personas de forma violenta. Uno de los ejemplos que se toman es la Revolución Francesa, de cómo se consiguieron ciertos derechos y libertades a través de abolir la imagen del rey como gobernante supremo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, eso en parte tiene algún sentido. Sin embargo, creo que una de las problemáticas que más sufre mi generación es la de descontextualizar las situaciones que pasan o las situaciones históricas que acontecieron en algún momento. Es por eso que primero recordemos qué pasó en la Revolución Francesa, cuál era la situación que las personas estaban viviendo. Hay una situación de total opresión que en la mayoría de nuestros países no se vive. En Colombia, por ejemplo, no estamos viviendo en la misma situación que se vivió en Francia en el siglo XVI. Estamos lejísimos de vivir una situación parecida. Es por eso que es muy importante poder mirar y observar cuál es el contexto en el que nos encontramos y cuál es el contexto de los ejemplos que queremos usar para fundamentar nuestras ideas. Ahora, creo que hay muchas maneras para alcanzar los objetivos que tenemos sin tener que recurrir a la violencia. Creo que hay muchas maneras legales hoy en día para participar, para poder ser una diferencia. Y tenemos muchísimos ejemplos y yo puedo quedarme acá muchísimo tiempo hablando de casos de cómo a través de otros métodos se alcanzaron a traer derechos para las personas. Un muy buen ejemplo es William Wilberforce, quien abolió la esclavitud en Inglaterra. Tenemos casos como el de Mahatma Gandhi, a través de su protesta pacífica, cómo trajo tantos cambios a India en aquella época. Así podríamos seguir dando ejemplos de cómo a través de otros medios se consiguieron las metas que queremos todos alcanzar de cierta manera en cuanto a justicia social, en cuanto a derechos como ciudadanos. Ahora, creo que el protestar violentamente sí tiene un espacio,
pero como lo mencionaba anteriormente con el tema de la Revolución Francesa, creo que tiene que ver mucho cuando no hay ninguna otra alternativa para hacer valer los derechos que tenemos. Creo que sí hay un espacio para protesta violenta y un buen ejemplo es, por ejemplo, durante la época de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, como había un grupo de resistencia que estaban tratando de luchar en contra de ellos. Y bueno, así como lo mencioné con la idea de la Revolución Francesa, creo que esto cabe solamente cuando no hay ningún otro mecanismo legal o posible para hacer valer los derechos de nuestras comunidades. Sin embargo, una vez más, creo que en Colombia, en Latinoamérica o en Estados Unidos o en muchas partes del mundo estamos en la posibilidad de usar diferentes mecanismos y herramientas diferentes para poder luchar por un cambio en nuestras sociedades. Bueno, eso es un poquito de algunos de mis pensamientos respecto al tema. Sé que es un tema muy amplio, pero espero que pueda funcionar como un soporte para seguir pensando, para seguir meditando y pensar qué es lo mejor para nuestras sociedades. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.